Mi nombre es Ernesto Raúl de la Mata. Estamos aquí reunidos con mi esposa, Aida Meléndez. El padre de mi esposo se llamaba Manuel de la Mata Quiñones y su papá se llamaba Manuel de la Mata Marín, oriundo de Aragón, España. En esa época ellos vivían en Naguabo y la economía en Naguabo se basaba en la agricultura. El mayor producto era la caña de azúcar. Para esa época habían 10 trapiches porque todavía no había ninguna central establecida. Fue más tarde que se estableció la central San Cristóbal. Cuando el abuelo de mi esposo, Manuel de la Mata Marín, llegó a Naguabo, se envolvió también en la política. Y siendo interesado en la política, llegó a ocupar un puesto en esa época en la alcaldía de Naguabo. Ellos tuvieron 2 hijos, Ernesto de la Mata y Pilar de la Mata. Cuando los niños eran pequeños, el papá de ellos, Manuel de la Mata Marín, escapó de Naguabo con una maestra que trabajaba en Naguabo. Y la esposa de él, que era una persona de mucho carácter y de mucha iniciativa, se quedó a cargo de la hacienda donde cultivaban la caña de azúcar. En el año 1966, yo fui supervisora de inglés de Naguabo y la principal de la escuela se llamaba doña Concha Márquez. Y según ella y su familia conocían a la familia de los de la Mata Marín. Y me relató la siguiente historia. Esta historia ya yo la había oído anteriormente porque el papá de mi esposo se la había dicho. Un día ella iba en su calesa, que era tirada por caballos, y un esclavo, que era el que llevaba los caballos, trató de violarla. Ella era una persona de mucho carácter y era muy bonita, por cierto, en esa época. Cogió el látigo y supo defenderse del esclavo. Y esa historia era contada por todo Naguabo por la valentía que demostró, que en esa época mi esposo la llamaba Mamalín. Mi papá se llamaba Antonio Manuel de la Mata. Y Quiñones por la mamá. Y Quiñones por la mamá. Él vino con la esposa y dicen que venía hasta embarazada de tu papá. Y vinieron mucha gente porque en estos viajes que venían de España, venía mucha gente que venía a trabajar acá. Él fue alcalde de la ciudad de Naguabo. Por los años como 1800 así, porque si tu papá nació en el 1883, tiene que haber sido en esa época. El padre de mi padre los abandonó y se fue a vivir a Santo Domingo, acompañado de una maestra que ¿verdad? Se enamoró de él y él de ella, y él, para evitarse problemas, se la llevó. Él comenzó a estudiar para doctor y se graduó de médico en Santo Domingo. Mi papá lo echó mucho de menos a él, mucho de menos, porque él era locura con su padre y él no regresó. Pero siempre visitábamos la casa de él con doña Lin. Con tu abuela, en Naguabo. ¿Y todavía la tienen o no? No, ya eso ha cambiado todo. Después pasó de distintas manos, lo vendieron y eso era en esa época que habían. Sin embargo, la conservaron bastante bien, sí, los que la compraron. Pues decía que tenía un balcón grande a la redonda. Sí. Y ahí era que se sentaban los que... Ahí era que nosotros pasamos, cuando venían las tormentas, nosotros éramos invitados de doña Lin a pasar las tormentas allá en la casa vieja. Porque tenían buenas tormentas.
entera. Ya tengo aquí, nosotros pues veníamos allí y jugábamos con la Con las chiringas, la que volaban chiringa, la chiringas. chiringa. Nosotros éramos pequeños. Yo era el más pequeño de todos, el que más gozaba. Oye, aquí estamos en familia con la hermana de mi abuelo, Carmen Luz de la Mata, y vino a Colón de la Mata. Y Colón de la Mata y Aida tu abuelo. de la Mata. Mi abuelo. Las hermanas de papá. Las hermanas de papá, ¿Cómo se llamaba? La que era doña Melita y doña Asunción. la tía Melina, tía Asunta, Exactamente. y la otra tía Pilar. Exactamente. Esa era la ¿Tú las conoces más que yo? Yo no las conozco, yo me acuerdo de ellas. Yo la conocía a esa. Mira, Algo de tu abuela, de tu abuela. Carmen Luz, no te conozco. La que sea por parte de papá, por parte de Titi, la que sea. Pues que tú te acuerdas de tu abuela. De mamá Linda. Yo después ¿Te portabas bien? ¿No te dieron con ninguna varita? me daban con una cojea. Ay, te acuerdas de la mamá de papá que nos daba. ¿No te acuerdas? La mamá, que si tú te acuerdas de ella, de Mamarín. Ah, de mamá. ¿Qué era Mamarín? Vamos a ver. Ay, a nosotros nos daba. Ajá. ¿Qué? Si nos daba qué? China, dulce, fuerte como ¿Cómo limón. me cogé? Me gustaba dar. Pero era buena gente, tú la querías mucho. ¿Ah? Tú la querías mucho. Se la querían porque eran geniales. ¿Era tu abuela? Pero no tan apegadas así como son ahora los nietos. ¿Ustedes no le decían abuela? Mamá Lin, Pero, ¿por qué le decían mamá siempre Linda? le decíamos, ¿verdad? Ella no quería que le dijeran abuela. No. Pero era brava. Ay, que así era brava. Ah, En una ocasión estaba el profesor, no me acuerdo el nombre, pasando lista, y cuando llegó el nombre mío, dijo, Ernesto de la Mata. Y yo, aquí, profesor, le dije yo. Y dijo, oiga, pero ese nombre suyo no lo tiene todo el mundo. Sí. Manuel de la Mata. ¿Y cuál es el otro? Bueno, mi padre era Manuel de la Mata Quiñones. Yo, positivamente, usted viene de una familia firme. Y ese era Ruiz de la Mata, el reportero, Sí. Ajá. el que hacía reportajes en el periódico. Pues mira, Espera, un profesor de la universidad, pero porque a mí fue Pero profesor. era reportero porque este cuento yo lo he escuchado antes, Ah, que era Ruiz de la Mata, porque era de la Mata por su mamá. de que en Puerto Rico no hay muchos de la Y mata. también Titi Isabel, la hermana pues, de padre tuya, me había dicho que la pianista Violeta de la Mata también era familia. Sí, eso lo Pero eso que ellas se iban a reunir, pero luego de eso Titi Isabel falleció y nunca se reunieron. Pero cuando yo vi a Violeta de la Mata, que llevé a Paulina a coger clases, ella se parecía mucho a el físico de las de la Mata, que son blancas, rubias, coloradas, pecosas, y ella es así.